We're on page 11 of our, page 7 of your notes in Spanish. 11 in English. Estamos en la página 7 en nuestras notas. Sister Heather, I could have got English notes for you, but I can't. I'll try to do that for the next one. We're going to begin with Great Controversy 343. Vamos a comenzar con el conflicto de los higos en la página 391. The work of God in the earth presents from age to age a striking similarity. In every great reformation or religious movement, the principles of God's dealing with men are ever the same. The important movements of the present have their parallel in those of the past, and the experience of the church in former ages has lessons of great value for our own time. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trono de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran las lecciones de gran valor para nosotros. All the prophets are speaking about the end of the world. Todos los profetas están hablando sobre el tiempo del fin. And the issue at the end of the world is the outpouring of the Holy Spirit, the latter rain. Y el asunto para el fin del mundo es el derramamiento de la lluvia tardía. Sister White is a prophet. La hermana White es un profeta. So her words are pointing to the time of the latter rain. Así es de que sus palabras nos están señalando al tiempo de la lluvia tardía. So when she speaks of the important movements of the present, Así es de que cuando ella nos está señalando a los movimientos del presente, she's speaking of the movement during the time period of the latter rain. así es de que ella nos está señalando al movimiento del tiempo de la lluvia tardía. And all the reform movements of ancient history are illustrating the reform movement of the 144,000 in the latter rain. Y todos todos los movimientos de reforma del Israel antiguo nos están señalando a los movimientos de los 144,000. Did he get it right? Did he say that right? Sí. Okay, all right. The latter rain is the fulfillment of the book of Joel. La lluvia tardía es el cumplimiento de Joel. Okay, Joel is the point of reference for all the other prophets that are directly speaking about the latter rain. La profecía de Joel es el cumplimiento de todos los profetas de la lluvia tardía. All the prophets that speak about the latter rain Todos los profetas están hablando sobre la lluvia tardía. are basing it upon the book of Joel. Todos ellos lo están basando sobre el libro de Joel. When Jesus spoke about the latter rain, he was paraphrasing the book of Joel. Cuando Jesús estaba hablando sobre la lluvia tardía, estaba parafraseando a Joel, al libro de Joel. And the book of Joel is fulfilled in 3 histories. Y el libro de Joel se cumple en 3 historias. And those 3 histories are 3 reform movements. Y esas 3 historias son 3 movimientos de reforma. The book of Joel was fulfilled at Pentecost. El libro de Joel se cumplió en el Pentecostés. Go to Acts, Vamos a Hechos, chapter 2, en el capítulo 2, verse 16. Let's start in verse 14 and read verses 14 through 16 of Acts chapter 2. En Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Peter is saying that Pentecost is a fulfillment of Joel. Pedro está diciendo que el Pentecostés es el cumplimiento del libro de Joel. Go to Luke 21 Vamos a Lucas 21, and verse 25. el versículo 25. It says, and there shall be signs in the sun and the moon and the stars, and upon earth distress of nations and perplexity, the sea and the waves roaring. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Who's speaking here? ¿Quién está hablando aquí? This is Jesus. Este es Jesús. And he's talking about the signs in the sun and the moon and the stars. Él está hablando sobre las señales en el sol, las estrellas. What's he basing that prophecy on? ¿Sobre qué está basando esta profecía
a Lucas. He's basing it upon the book of Joel. Está basándolo sobre el libro de Joel. And when was the sign in the sun and the moon and the stars fulfilled? ¿Cuándo se cumplieron las señales del sol, la luna y las estrellas? In the history of the Millerites. En la historia de los mileritas. The falling of the stars in 1833, the dark day. La caída de las estrellas en el 1833, el But- día oscuro. But the book of Joel is primarily pointing forward to our day and age during the time of the latter rain. Pero el libro de Joel está basándose a la lluvia tardía en nuestro tiempo. Now, in the next quote from the Great Controversy, here, in the next quote from the Great Controversy, En la próxima cita en el conflicto de los siglos, Sister White's going to speak about the book of Joel, la hermana White va a hablar sobre Joel, but she's going to identify that it's fulfilled in the time of Revelation 18, which is the latter rain, ella va a hablar que está basado bajo el capítulo 18 de Apocalipsis sobre la lluvia tardía and that it was fulfilled in the Millerite history, y que se cumplió en la historia de los mileritas and it was fulfilled at Pentecost. y nuevamente se cumplió en el Pentecostés. And each of these three histories Y en cada una de estas historias, were reform movements en los movimientos de reforma, that parallel each other. que hacen un paralelo una con la otra. So let's read the first paragraph and the first sentence of the second paragraph. Que vamos a leer el primer párrafo y la primera oración del segundo Look for párrafo. the three histories. Observemos las tres historias en esta lectura. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. You see the three histories? ¿Puede observar las tres historias? Revelation 18 is the latter rain. Apocalipsis 18 es la lluvia tardía. 1840 to 44 is the Millerite history. La historia de 1840 al 44 es la historia de los mileritas. Pentecost is Pentecost. El Pentecostés es el Pentecostés. Now, if you drop down to the bottom of the third paragraph, the part that's in bold, Si vamos a la parte última del último párrafo, in the second paragraph, which I'm passing over, nos estamos brincando el segundo párrafo, she que references this with the book of Joel. ella está, en ese párrafo se está refiriendo al libro de Joel. But in the third paragraph, Pero en el tercer párrafo she's going to say that it's fulfilled in the latter rain. dice que esto se cumplirá en el tiempo de la lluvia tardía. Let's read this. La gran obra de Right, you can just start right here. Here are the times of refreshing. A la mitad del párrafo, esos son los tiempos del refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Conflicto de los siglos, la página 669-670. Very quickly, Rápidamente, just to illustrate that the time of Pentecost, the time of the Millerites, and the time of the latter rain para ilustrar el tiempo del Pentecostés, el tiempo de los mileritas y el tiempo de la lluvia tardía, are parallel histories. son historias paralelas. We find in each of these histories Encontramos en cada una de estas historias a time of the end. un tiempo del fin. In the history of Christ, it was the birth of Christ. En la historia de Cristo fue el nacimiento de Cristo. The time of the end in a reform movement, El tiempo del fin para nuestro ours, in any reform movement, en cualquier movimiento de reforma, is a fulfillment of a prophecy es el cumplimiento de una profecía that begins a testing message in that generation. que comienza un tiempo de prueba para esa generación. In the time of Christ, En el tiempo de Cristo, the birth of Christ el nacimiento de Cristo was a fulfillment of prophecy, fue un cumplimiento de la profecía. and that generation was going to be tested over who Christ was. Y esa generación iba a ser probada en identificar quién era Cristo. In the Millerite history,
En la historia de los mileritas, 1798 was the time of the end. 1798 fue el tiempo del fin, It was the fulfillment of a prophecy. fue el cumplimiento de una profecía. The papacy received the deadly wound. El papado recibió la herida mortal And now, prophetically, it was time for judgment. y proféticamente era el tiempo del juicio. This generation was going to be tested with the judgment, Y esta generación iba a ser probada con el juicio, the opening of the judgment. de la abertura del juicio. The time of the end at the end of the world El tiempo del fin para el fin del mundo is the collapse of the Soviet Union in 1989. es la caída de la Unión Soviética en 1989. Marco will deal with that more specifically. El hermano Marco va a tratar más con eso, más específicamente. That's a fulfillment of a prophecy, Daniel 11, verse 40. Y ese es un cumplimiento de profecía, Daniel 11:40. And this generation is going to be tested with the close of probation. Y esta generación va a ser probada con el cierre de gracia. Okay, in this history, En la historia de Cristo, this is the first message, this is the first message, this is the first message. en cada una de estas, el tiempo del fin es el primer mensaje. Okay. When it's time for the first message to be empowered, Cuando es tiempo para que el mensaje sea fortalecido, el primer mensaje sea fortalecido, you will see a divine symbol come down. usted va a observar un símbolo divino que baja del cielo. For Christ, it was the dove Para Cristo fue cuando la paloma bajó at his baptism. en su bautismo. And when the divine symbol comes down, Y cuando el símbolo divino baja, the testing process begins. el proceso de prueba inicia. As soon as Christ is baptized, Tan pronto Cristo es bautizado, he goes into the wilderness to be tested of the devil, él es llevado al desierto para ser probado por el diablo. thus identifying prophetically that when the divine symbol comes down, Eso proféticamente identifica que cuando el símbolo divino desciende, the testing process begins. el proceso de prueba inicia. With the restraint of Islam on August 11th, 1840, Con la restricción del Islam en 1840, the mighty angel of Revelation 10 descended, el ángel poderoso de Apocalipsis 10 desciende and the first angel's message was empowered, y el mensaje del primer ángel es fortalecido. and the Protestant churches began to be tested by the Y- first angel's message. Y las iglesias protestantes están siendo probadas con el primer mensaje. At the end of time, when the angel of Revelation 18 descends, En el tiempo del fin, cuando el ángel poderoso desciende, the testing of Adventism begins. la prueba, la aprobación, el tiempo de prueba para los adventistas inicia. Our brother Leo will deal with this more. El hermano Lío va a tratar más con esto. Okay? After the testing process begins, Después que inicia el tiempo de prueba, the second waymark of the history arrives. el segundo hito de la historia And the llega a la second- historia. The second waymark is associated with the activities of the enemies of the message. El segundo hito tiene que ver con las actividades del enemigo en contra del mensaje. Here, the Sanhedrin is choosing that Christ must die instead of the whole nation perishing. Aquí el Sanedrín está escogiendo que Cristo debe morir antes de que la nación perezca. Here, in the Millerite history, in June of 1842, En la historia de Mileritas en junio de 1842, the Protestant churches closed their doors against the Millerite message. las iglesias protestantes cerraron sus puertas en contra del mensaje de ese tiempo. Here, in our history, the Protestants of the United States also closed their doors once again. En nuestra historia, los protestantes nuevamente van a cerrar sus puertas Is this spelled right, Domenico? ya, Okay. At the Sunday law. en el tiempo de la ley dominical. And then the third waymark arrives Y luego el tercer hito llega a la historia when the door is closed cuando la puerta se cierra and there's a judgment illustrated. y se ilustra un tiempo de juicio. In the history of Christ, it was the cross. En la historia de Cristo fue la cruz. In the history of the Millerites, En la historia de los mileritas it was the closing of the door into the into the holy place. fue el cierre de puerta en el lugar santo. And in our history, it's when the door of probation closes when Michael stands up. Y en nuestro tiempo es cuando la puerta se cierra cuando Miguel se levanta en Daniel. These three histories Estas tres historias are all a fulfillment of Joel, son cumplimiento de Joel but they are reform movements, y son movimientos de reforma and they parallel each other. y se paralelan uno al otro. Okay, and the more closely you look at the parallel,
Entre más usted ve de cerca los paralelos, the more you realize how perfectly they parallel one another. entre más los mira, se da más cuenta qué tan perfectamente ellos hacen el paralelo. So what we're dealing here in this series with is Lo que estamos tratando en esta serie es the issue of the Godhead. el asunto con la deidad. And in the history of Adventism, En la historia del adventismo, at the beginning of Adventism, al principio del adventismo, virtually all the pioneers básicamente todos los pioneros believed that the Godhead creían que la deidad consisted of two, consistía de dos, the Father el Padre and the Son. y el Hijo. They did not recognize the Holy Spirit. Ellos no reconocían el Espíritu Santo. Okay? And further, they emphasized Y más adelante ellos enfatizaban that Jesus, as the only begotten Son of the Father, que Jesús, siendo el único Hijo del Padre, they emphasized that this expression, only begotten, que esta expresión único, begotten. unigénito, ¿ya? If you run the word begotten in the Bible, Si usted traza esta palabra unigénito en la Biblia, and it's in the Bible many, many times, y se encuentra en la Biblia muchas veces, begotten is to be fathered. y primogénito es ser engendrado. Diego is begotten of his father. Diego fue engendrado de su padre. Alfonso, but I thought better of that. So because of that, the pioneers Por tal hecho, los pioneros, go to the extent that they say that Jesus was a created being. y por ese extendo ellos van y dicen que Jesús fue un ser creado. This is a pioneer understanding. Este es un entendimiento pionero. Virtually 100% of the pioneers believed this. Virtualmente el 100% creían esto. And they believed that the Holy Spirit Y ellos creían que el Espíritu Santo, was the spirit of either the Father or the Son, que ellos creían que el Espíritu era del Hijo o del Padre, but the Holy Spirit was not the third person of the Godhead. pero que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la deidad. In connection with this, En conexión con esto, they believed correctly ellos creían correctamente that the foundational doctrine of Catholicism que la doctrina fundamental del catolicismo, was the doctrine of the Trinity. que era la doctrina de la Trinidad, And it is. y lo es. What's the foundational doctrine of Adventism? ¿Cuál es la doctrina fundamental del adventismo? Daniel 8:14, the 2300 days. Daniel 8:14 de los 2300 días. This is the primary doctrine of Adventism. Esta es la doctrina principal del adventismo. But the primary doctrine of the papacy is the Trinity. Pero la doctrina principal del papado es la Trinidad. And the definition of the Trinity in Catholicism Y la definición de la Trinidad en el catolicismo, is that the Godhead is one God que la deidad es un solo Dios, that manifests himself in three different ways. que Él se puede manifestar en tres diferentes formas. When he's portrayed as the Son, he's the Son. Cuando Él se hace presentar como el Hijo, es el Hijo. But if he's portrayed as the Father, he's the Father. Pero cuando se presenta como el Padre, Él es el Padre. The Holy Spirit, he's the Holy Y Spirit. cuando el Espíritu, que es el Espíritu. But it's always the same God. Pero que siempre es un solo Dios. It's one God that occurs in these three different manifestations. Que es un solo Dios que se manifiesta en esas tres manifestaciones. And the pioneers were adamantly opposed to that doctrine. ¿No sé? The pioneers were strongly opposed to that Y los doctrine. pioneros fuertemente se oponían a esa creencia. Okay? What we're going to try to demonstrate here Lo que vamos a tratar de demostrar aquí, is that in the time of Christ, que en el tiempo de Cristo, which was a fulfillment of Joel, que fue un cumplimiento de Joel, that there was a controversy que había un conflicto, una controversia, that prevented most of the Jews from understanding who Christ was. que evitó que los judíos entendieran quién era Jesús. And that controversy was this. Y el conflicto era este. The Jews understood that the Lord was one Lord, Y period. ellos entendían que el Señor era solo un Señor, Moses has said so. porque Moisés lo había dicho. We'll read that.
Y lo vamos a leer. Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. Mira, Israel, Dios es solo un Dios. That was Moses. Y ese era Moisés. For Israel that lived in the time of Christ, for Israel that lived in the time of Christ, Para Israel que vivió en el tiempo de Jesús, Moses was their pioneer. Moisés era el pionero de ellos. He was their William Miller. Él era su Guillermo Miller para ellos. So when Jesus came into history Así de que cuando Jesús llegó a la historia and he says to the Jews of his day and age, y les dijo a los judíos de su tiempo, I'm God, yo soy Dios, they would not receive that revelation of the Godhead ellos no recibían esa revelación de la deidad because they were holding to the pioneer position. porque ellos estaban sosteniendo de la posición pionera de su tiempo. Their understanding of the pioneer position of the Godhead Ellos estaban entendiendo la posición pionera de la deidad, prevented them from understanding the increasing light of the Godhead. les evitó entender el aumento del conocimiento sobre la deidad. And what I'm going to try to show here today Y lo que voy a tratar de mostrar hoy, is that this history here, when this took place, que en esta historia de Cristo, cuando eso tomó lugar, this is a parallel history to our history. que esta es una historia muy paralela a nuestra historia. These are reform lines that are fulfillments of Joel. Estas son líneas de reforma que es un cumplimiento de Joel. And today in Adventism, Y hoy en el adventismo there is a portion of Adventism hay una porción del adventismo that argues concerning the Godhead que argumenta sobre la deidad, that the pioneers were correct. argumentan que los pioneros tenían la razón, It's strictly the Father and the Son. que solamente era el Padre y el Hijo. And that when Sister White says that there's three persons of the heavenly trio, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Cuando la hermana White dice que hay tres personas para el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, then those people are forced to do one or two things. así es de que a estas personas se les obliga a hacer one or two. They have two options. Se les, Three, se, they could accept the revelation of light, but what se they les, do, se les escoger entre una y otra. they either try to put a definition on what she means by the Father, the Son, and the Holy Spirit that's not in agreement with the simple English. Se les obliga, bueno, no se les obliga. They try to put a definition Ellos quieren ponerle una definición upon Ellen White's words sobre las palabras que la hermana White dijo, that defends their false premise, que defiende su falsa creencia, but denies the simple English of Ellen White's words. pero niegan el inglés simple de la hermana White. Or they say that Ellen White's writings have been tampered with. O dicen que los escritos de la hermana White han sido modificados. They could say, I see that she's right and move forward, but they don't. Pues ellos pueden aceptar que ella estaba correcta y seguir adelante, pero no lo hacen. So we're going to look at this issue now. Así es de que vamos a ver este asunto, But the point that we're looking at it from pero del punto que lo queremos mirar, is I'm arguing that in our history, lo que yo estoy queriendo decir es que nuestra historia, we're having the same controversy that was in Christ's history. que estamos teniendo el mismo conflicto en la historia que en la historia de Cristo, That there's some among us que hay unos entre nosotros that are trying to hold on to the pioneer position, que queremos sostenernos sobre la posición pionera and then they're not understanding that in the dispensation of the Holy Spirit, y no entender que en la dispensación del Espíritu Santo that there was to be an increased understanding of the Godhead. que iba a haber un aumento del conocimiento sobre la deidad. Because here in the dispensation of the Son, Porque aquí en la dispensación del Hijo, you know what I'm talking about? Sí. Dispensations from yesterday's si presentation. se recuerdan la right? presentación de ayer sobre las dispensaciones, Here in the dispensation of the Son, there was a revelation concerning the Godhead. en la historia de Cristo había la dispensación del Hijo, que había una revelación sobre la deidad. Now, recently I had a discussion on the Godhead with a person on these type of issues. Recientemente tuvimos una conversación con una persona sobre la deidad. And there's a quote that I want to add into the discussion that I had with this person. Hay una cita que yo quiero agregar en esta discusión que agregué en esta discusión con esta persona, But it's not in your notes. pero no se encuentra en nuestras notas. But I'm going to put it into the record here. Pero vamos a tratar de ponerla aquí en la grabación. But my brother Alfonso, he's going to have to translate my words, okay? Que vamos a tratarlo de hacer literalmente, Because it's a tricky quote. porque es una cita muy trucosa, Here's what happened. I'm going to explain the quote before we read it. pero voy a explicar la cita antes de leerla.
There was a man that was serving as a pastor in the Seventh-day Adventist Church. Había un hombre que estaba sirviendo como pastor en la iglesia adventista. But the pastors that were over him in authority, Pero los pastores que estaban sobre él en autoridad, they were making him cease to be a pastor ellos estaban pidiéndole que dejara de ser pastor, because he was teaching two errors porque él está enseñando dos errores that they weren't willing to allow him to go out and teach. que ellos no the querían Seventh-day Adventist. permitirle que él fuera adelante a enseñarlo. So this pastor that's being restrained, Así de que este pastor que está siendo restringido, he writes Ellen White a letter. él le escribe una carta a la hermana White. So when she's responding to this pastor, Así de que cuando ella está respondiendo a este pastor, she first starts by saying, you wrote me this letter, entonces ella inicia diciéndole, tú me escribiste esta carta and in your letter you said this. y en tu carta tú mencionas estas cosas. And then she responds to his letter. Entonces ella después responde a su carta. So when you read this paragraph where she's saying, you wrote me a letter and this is what you said, Entonces cuando usted lee ese párrafo, cuando ella dice, tú me escribiste esta carta, dices, esto es lo que tú dijiste, you have to be careful how you read that, usted tiene que tener cuidado cómo lee esta parte. especially when we're going from English to Spanish. Especialmente cuando usted va del inglés al español. But the two errors that this man held on to, Pero estos dos errores que él sostenía, he believed that the 144,000 él creía que los 144,000, were literal Jews that accept the message at the end of the world. él creía que eran judíos literales que aceptaban el mensaje. And the other error that he held on to Y otro error que él sostenía era was that the Holy Spirit was the angel Gabriel. que el Espíritu Santo era el ángel Gabriel. Okay? And those were errors that prevented him from participating in the Lord's Y work. esos eran los errores que le evitaban a él, que le evitaban a él participar So en la if obra we del will hand Señor. those back, the first quote on there is this quote, and we'll try to translate it. Probably better that you just paraphrase my words. Okay. ¿Listo? Okay. Un momento. Okay, those of you that have a good grasp of the English and Spanish, if Alfonso and I Yeah, need help me help, out. we can help. Together. Okay, and remember, she's answering a letter and quoting from that letter. Recuerden, ella está respondiendo a una carta y estoy citando esa carta. I have received yours dated June 3rd. Se ha recibido tu carta en junio 3. In this letter, you speak these words. En esta carta tú dices estas palabras. Elder Robinson does not wish me to leave, El anciano Robinson no quiere que yo me vaya, but urges that I enter the canvassing field until such a time as the conference can afford to employ me in some other capacity. pero me urge que entre en el corportaje, en el campo del corportaje hasta cierto tiempo que para que hasta cierto tiempo que la conferencia tenga los medios para emplearme, But states positively that I cannot be sent out to present the truth to others until some points held by me are changed or modified in order that the views regarded by us as a people should be properly set forth. menciona positivamente que no puedo ser enviado a presentar la verdad a otros hasta que mis puntos que yo sostengo sean cambiados o modificados para no Para que en orden que las vistas para los que lo están observando alguien para que las verdades puedan ser presentadas las que la gente espera y sean apropiadamente puestas delante de ellos. Okay? All right? He quotes as a sample my ideas in reference to the Holy Ghost not being the Spirit of God, which is Christ, but the angel Gabriel. Él cita que
como ejemplo que las ideas referente al Espíritu Santo no son el Espíritu de Dios, no son el Espíritu de Dios que es Cristo para el ángel Gabriel, sino el ángel Gabriel y mi creencia de los 144,000 de que los judíos reconocerán a Jesús como el Mesías. Okay, so what I want to put into the record Lo que yo quiero poner aquí en la grabación, is the Holy Spirit is not the angel Gabriel. que el Espíritu Santo no es el ángel Gabriel. Okay, there's some ideas about the Holy Spirit being the angel Gabriel, Hay ciertas ideas que dicen que el ángel Gabriel es el Espíritu Santo. and this idea prevented this brother from serving in the Lord's work. Y esta idea le evitó que ese hermano trabajara en la obra de Dios. Okay, there's two things there at least. Por lo menos hay dos cosas ahí. Number one is that the Holy Spirit is not the angel Gabriel. Una de las cosas es que el Espíritu Santo no es el ángel Gabriel. But number two, it's possible Pero número dos, es posible, to have false ideas es tener ideas falsas that prevent you from being endorsed as someone that's presenting the truth. que le va a evitar a usted a ser endorsado a enseñar la verdad. Okay? So now to our study, back to your notes. Ok, vamos a nuestras notas. John 10, En Juan 10, 32, 33. you can read that. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual de ellas me apedreasteis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. And in your notes, En sus notas, you see the pioneer position of the Jews. usted puede mirar la posición pionera de los judíos. Deuteronomy 6:4. En Deuteronomio 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. The Jews were holding on to their pioneer position. Los judíos estaban sosteniéndose a sus creencias pioneras. The Lord is one Lord. El Señor es un Dios, Jehová es un Dios, But Jesus comes and he makes himself God. pero Jesús viene y se hace él mismo como un Dios. Suddenly, they're defending the pioneer position, De repente ellos están defendiendo la posición pionera, but they're rejecting the increasing light of the Godhead, pero están rechazándole el aumento de la luz sobre la deidad, that Jesus is God. que Jesús es Dios. Okay? Luke 22, 69 through 71. Is that in your notes? I think so, yeah. Okay, go ahead and read it. Lucas 22, 69 y 71. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿eres Hijo de Dios? Y él respondió, es correcto lo que decís, yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de más testimonio? Nosotros lo hemos oído de su boca. What was it that enraged the Jews here? ¿Qué fue lo que enfureció a los judíos? It's not just simply that he says, that's what you're saying. Eso no simplemente es algo que ellos estaban diciendo, eso es lo que tú estás diciendo. He didn't say it that way, did he? Él no lo dijo de esa manera. He says, you say I am. Tú dijiste que yo soy. And the Jews knew what I am represented. Y los judíos sabían lo que quería decir yo soy. I am is the claim of Christ to being God. Y el yo soy es la reclamación de que yo soy Dios. Okay, this is what I don't know that it's the primary thing, but it's definitely one of the primary reasons the Jews could not accept the Messiah. No sabemos si esa es la razón primordial, pero sabemos que los judíos rechazaron al Mesías. And what's the Messiah? ¿Qué es el Mesías? God with us, Emmanuel. But what's the Messiah? ¿Qué es el Mesías? Pardon me? What's the Messiah? What's the Messiah in the New Testament? ¿Qué es el Mesías en el Nuevo Testamento? Yeah, you went right to the chase. Messiah in the Old Testament is the anointed one, and when it's expressed in the New Testament, it's Christ. El Mesías en el Viejo Testamento es el ungido y en el Nuevo Testamento es el Cristo.
New is Christ, right? Yes. The term Messiah and Christ is identifying Christ being anointed. El Cristo y el Mesías quiere decir que es Cristo el ungido. Anointed with what? ¿Ungido con qué? The Holy Spirit, Con el right? Espíritu Santo. Okay. So I want you to see that when Christ is the Messiah, Quiero que vean que cuando Cristo es el Mesías, one of the things that he's symbolizing una de las cosas que él simboliza is the anointing of the Holy Spirit. es el ungimiento del Espíritu Santo. And when's the primary anointing of the Holy Spirit in prophecy? ¿Y cuándo acontece el ungimiento principal del Espíritu Santo? The latter rain. La lluvia tardía. Christ as the Messiah is prefiguring the latter rain where the 144,000 are anointed. Christ as the Messiah Cristo es el Mesías. is prefiguring the Él 144,000 está prefigurando los 144,000 who will all be anointed, que todos van a ser ungidos and they will all perfectly reflect the character of y Christ. que ellos perfectamente van a reflejar el carácter de Dios. So in the time of Cristo. Christ, Así de que en el tiempo de Cristo, the Messiah, el Mesías, his anointing time, su tiempo de ungimiento, the main reason the Jews could not see what the anointing was la razón principal por la cual ellos no pudieron ver lo que el ungimiento significaba is because of a misconception of the Godhead. fue una mala concepción sobre la deidad That's history. y fue la historia de Cristo. Therefore, in this history, Y por lo tal en nuestra historia, one of the main reasons una de las razones principales that people will not recognize the latter rain, que el pueblo no va a reconocer la lluvia tardía, the anointing, el ungido, is because of a misconception of the Godhead. es una mala concepción sobre la deidad. Because the Godhead is a truth Porque la deidad es la verdad that is developed over time. que se desarrolla a través del tiempo. Because the Godhead comes into history Porque la deidad llega a la historia over time. a través del tiempo. There's a dispensation of the Father, Es la dispensación del Padre, a dispensation of the Son, la dispensación del Hijo and a dispensation of the Holy Spirit. y la dispensación del Espíritu Santo. And it's such a subject of prophecy Y está el asunto en la profecía that we see a counterfeit dispensation of the Father que también vemos una falsificación del Padre and the Son and the Holy Spirit. y del Hijo y del Espíritu Santo. Okay, so when it comes to the Godhead, Así de que cuando llegamos a la deidad, whether it's in prophecy, ya sea en profecía, the genuine Godhead in prophecy, la deidad genuina en profecía or the counterfeit Godhead in prophecy, o la deidad falsificada en profecía, it's a truth that is developed through history. que se desarrolla a través de la historia. So the fact that we're here in the time of the latter rain, El hecho de que estemos aquí en el tiempo de la lluvia tardía it would be consistent with the Lord va a ser consistente con el Señor, that in this history, que en esta historia the full development of the Godhead, el completo desarrollo de la deidad, that the Holy Spirit is the third person of the Godhead, que la tercera persona de la deidad es el Espíritu Santo, is brought into this history, es traída a esta historia and it becomes a controversy in this history. y llega a ser un conflicto en esta historia. The pioneers did not believe the third person of the Godhead was the Holy Spirit. Los pioneros no creían que el Espíritu Santo fuera la tercera persona de la deidad. They only saw two persons of the Godhead. Ellos solo miraban dos personas de la deidad. And it wasn't until the time period Y no fue hasta el tiempo when Sister White began working on the Desire of Ages cuando ella inició a trabajar en el deseo de todas las gentes, that she began to teach things about the third person of the heavenly trio. cuando ella inició a hablar sobre la deidad, el trío celestial. What time period was that? ¿Qué tiempo fue ese? 1880s. En los 1800, What happened in the 1880s? 1880s. ¿Qué aconteció en ese tiempo? In 1888, En 1888, the Lord attempted to pour out the latter rain. el Señor intentó derramar su espíritu, la lluvia tardía. Right at the time that the anointing was to take place among God's people, En el mismo momento cuando el ungido de Dios iba a tomar lugar en el pueblo de Dios. the Lord is more fully developing the understanding of the Godhead. El Señor está desarrollando más ampliamente el entendimiento sobre la deidad. Right at this history, when Christ is anointed, En esta historia, cuando Cristo es ungido, the Lord is opening more fully the understanding of the Godhead. el Señor está abriendo más el entendimiento sobre la deidad. Okay? Mark 2:7 says that it's blasphemy for Christ to claim to be God. Porque
Porque es, I'm paraphrasing. You're paraphrasing? Because of time. You can read it. Read it, and then I'll comment on Mark it. 2:7. Yep. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? They're understanding that when Christ is claiming to forgive sins, Ellos están entendiendo de que cuando Cristo reclama perdonar pecados, he's claiming to be God. Él está reclamando ser Dios. And they call that blasphemy. Y eso le llamaban ellos una blasfemia. And Christ knew what he was doing. Pero Cristo sabía lo que estaba haciendo. John 5:17 and 18. Juan 5, 17 y 18. Jesús respondió, mi Padre siempre está en su obra y yo también. Entonces, tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Now, this is an issue today. Y esto es un asunto hoy en día. But the Bible says very clearly there in the English. I don't know. Pero about la the Biblia Spanish. habla muy claramente en el inglés. No sabemos si en el español diga lo mismo. The problem here isn't so much that he's claiming to be God. Pero Not only that he's claiming to be God, no solo él está reclamando ser Dios, but he's saying he's equal with God. pero él está diciendo que es igual a Dios. Okay, the pioneer position, La posición pionera and what the brethren that try to uphold the pioneer position in Adventism y los, teach today, y los hermanos que están tratando de sostener la enseñanza pionera hoy en día enseñan is that Christ isn't really equal with God. que Cristo no es igual a Dios. There was a point in time way back in eternity Que hubo un tiempo atrás en la eternidad when he was begotten, que cuando Él fue engendrado, when he was brought into existence. que Él fue traído a la existencia, His life doesn't really measure with the life of the Father. que su vida no se compara con la vida del Padre. Okay, but that's not what Spirit of Prophecy says. Pero eso no es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. And the Jews weren't simply upset with him claiming to be God here. Los judíos no simplemente estaban molestando con Él porque Él se reclamaba ser Dios, He was claiming to be equal with God. sino que estaba diciendo que era igual a Dios. What's equal mean? ¿Qué quiere decir igual? 7 equals 7. 7 es igual a 7, They're the same. que son idénticos. We'll pass over John 10:32 to 38. It's the same issue. Let's go down to Mark 12:26 through 30. Y acerca de los muertos y acerca de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando desde la zarza Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros estáis muy equivocados. Se acercaron unos de los escribas que los habían oído discutir y sabían que les había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Mateo 12, 26, 30. Israel believed that the Lord thy God was one Lord. Israel creía que el Señor era un Dios, But nuestro Dios, era un Dios. But here Christ is referring to the burning bush, Pero Cristo aquí se está refiriendo a la zarza ardiente, and he's saying the God of the burning bush que el Dios de la zarza ardiente, is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Underneath that passage, you have patriarchs and prophets, En Patriarcas y Profetas, página 256, where Sister White, in the last sentence, que la hermana White en la última frase, says it was Christ who was the God of the burning bush. que dice que Cristo era el Dios que se encontraba en la zarza ardiente. So, the God that Israel believed was the Father El Dios que el Israel creía que era el Padre, was the Son. era el Hijo. They were equal. Eran iguales. They are the Father and the Son, Era el Padre y el Hijo. and those people that have the anti-Trinitarian beliefs in Adventism, Y esas personas que tienen la creencia antitrinitaria en el adventismo, yeah, they like to emphasize that if you don't believe that Jesus is the Son of God, y ellos quieren enfatizar en que si tú no crees que Jesús era Dios, that you can't be saved. que tú no puedes ser salvado. And I'd agree with that. I agree with Y that. estoy de acuerdo con eso. How many in this room do not believe that Jesus was the Son of God?
¿Cuántos de ustedes no That you don't don't believe? believe it. ¿Cuántos de ustedes aquí creen que Jesús no era Dios? We all believe that Jesus was the Son of God. do we Todos not? creemos que Jesús es Dios. Okay. We all believe Jesus was the Son of the Father. Todos creemos que Jesús era el Hijo del Padre. Okay. But the distinction that's placed upon that by the anti-Trinitarians Pero is la distinción que se pone, que los antitrinitarios ponen en esto, that you have to believe that Jesus is the Son of the Father tú tienes que ver que Jesús es el Hijo del Padre based upon the fact that he was begotten of the Father bajo el concepto de que Él fue engendrado del Padre in eternity past. en la eternidad, en el pasado, And therefore, in that regard, y bajo ese sentido he's not equal with God. no es igual a Dios. And for me, Para mí, I don't believe that that's accurate. yo no creo que eso es correcto. You remember when the Pharisees came to Jesus and they asked him, ¿Se acuerdan cuando los fariseos vinieron a Jesús y le preguntaron? and I don't remember this word for word, but you'll know the story. Pero vamos a tratar de parafrasear la historia. He said, Master, there was a woman that was married to a man and he died. Maestro, había un hombre que estaba casado con una mujer And her husband married her. y su esposo se casó Or, con ella. or her husband's brother married her. Oye, y luego el hermano de su ex esposo se casó con ella And then that husband died. y ese esposo murió. And his brother married her. Y luego el próximo hermano se casó con ella. And I think it was like 7 or 8 husbands, right? Eran como 5 o 6 esposos, ¿correcto? And so the Sadducees, they're setting Jesus up because they don't believe in the resurrection. Así es que los saduceos están entrampando a Cristo. And they Porque said- ellos no creían en eso. It says in the resurrection, Y entonces él les preguntó, les dijo que en la resurrección, which one of the brothers is going to be your husband? o le preguntaron a Jesús, ¿cuáles de estos hermanos va a ser el esposo de ella? He says, you don't understand the resurrection. Jesús les dijo, ustedes no entienden la resurrección. We're going to be like the angels. Nosotros vamos a ser como los ángeles. But what I'm gleaning from that, what I'm understanding from that, Pero lo que yo entiendo de esto, is that we can't understand heavenly things. que nosotros no podemos entender las cosas celestiales. We're God's creation. Somos la creación de Dios. We're God's creation at the end of 6,000 years of degeneration. Nosotros somos la creación de Dios después de 6,000 años de degeneración. God is attempting to redeem us. Jesús está tratando de redimirnos. He's using illustrations to try to reach us where we're at. Él está tratando de hacer ilustraciones para alcanzarnos en el punto donde nosotros estamos. And he uses the Father and Son to reach us where he's at. Y él usa el Padre y el Hijo para alcanzarnos donde estamos. And we have to understand that Jesus is the Son. Nosotros tenemos que entender que Jesús es el Hijo. Don't twist my words on this point. Y no volteemos las palabras en este punto. The Father gave his Son to die that we might live. El Padre dio su Hijo para que Él muriera por nosotros. But we don't know what that means. Pero aún no entendemos qué significa eso. For you to give your Son Para yo dar mi hijo, tells me you got a wife. me está diciendo que yo tengo una esposa. We're not going to pretend that the Father has a wife, are we? No estamos pretendiendo que el Padre tiene una esposa, ¿o sí? Okay, heavenly things are different Las cosas celestiales son diferentes than earthly things. que las cosas terrenales. So we can put an emphasis on what we define as the Son and the Father Así es que podemos dar un énfasis en lo que significa el Padre y el Hijo, that goes beyond what is written. que va más allá de lo que está escrito. I can believe that Jesus is the Son of God Yo quiero creer que Jesús es el Hijo de Dios, without believing that his sonship is defined as making him a created being. que su Sin creer. Without believing sin creer that his being a son que Él está siendo un hijo, means that he was a created being. que quiere decir que Él fue un ser creado. Okay? And this is one of the issues whether you're aware of it or not. Y esto es uno de los asuntos, si está informado o no. And what I'm saying is that from this history, Y lo que quiero decir en esta historia de the Cristo, Jews recognized not only that Christ was claiming to be God, que los judíos estaban reclamando que no reconocieron que Jesús era Dios, but he was claiming to be equal with God. pero Él no solo eso, sino que Él estaba reclamando que Él era igual a Dios. No diferente. No había diferencia. No hable diferente. Okay? Okay. Now,
And you, on the top of the next quote from Testimonies, Volume 8, Sister White says the angel of the covenant was Which one is it? Jesus Christ, Testimonies, Volume 8. And in this quote, she has identified the angel of the covenant as the I am of the burning bush. So this one right here. Yeah, so these show you that the I am is the burning bush. Okay. Orar, orar sí, orar con fe y confianza inquebrantable. El ángel del pacto, el mismo Señor Jesucristo, es el mediador que asegura la aceptación de las oraciones de sus creyentes. Testimonios, tomo 8, página 191. The word divine, divinity, it's in your notes. La palabra divinidad It's the Godhead. es la deidad. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? In the argument in Adventism En el argumento en el adventismo over the pioneer position of the Godhead, sobre la posición pionera sobre la deidad, they go into the time of John Harvey Kellogg. eso nos llevan al tiempo de John Harvey Kellogg, That wrote the book The Living Temple, que él escribió el templo viviente, introduced the false doctrine of pantheism. que él introdujo la doctrina falsa del panteísmo, And Sister White had much counsel against that false doctrine. y la hermana White tenía mucho consejo en contra de esa doctrina falsa. And the defenders of the pioneer position, Los defensores de la posición pionera, they will take the statements where Sister White's speaking of John Harvey Kellogg. y ellos toman las citas, They'll take the statements where Sister White's speaking to Kellogg donde la hermana White está hablándole al señor Kellogg about the doctrine of pantheism. sobre la doctrina del panteísmo, And she speaks to him in terms about the personality of God. y ella habla en términos de la personalidad de Dios. She says that the doctrine of pantheism, Ella dice que la doctrina del panteísmo it destroys the personality of God. dice que destruye la personalidad de Dios. The doctrine of pantheism La doctrina del panteísmo is to say that God is a power. que dice que Dios es un poder. He's the power that's in the flower. Dice que es el poder que se encuentra en la flor, He's the power that's in gravity. que el poder que se encuentra en la gravedad, He's the power that's in human el beings. poder que se encuentra en la humanidad, He's the power that runs throughout all creation. que es el poder que corre a través de toda la creación. And Sister White said that teaching Y la hermana White dice que esa enseñanza, destroys the understanding that God is a person. esa creencia destruye que Dios If es una persona. If you're defining him as a power that pervades all things, Si usted lo define como un poder que obra en todas las cosas, then he's not the Father sitting on the throne. entonces no es el Padre que está sentado en el trono. God is a person. Dios es una persona. He has a personality. Él tiene una personalidad. So when Sister White's rebuking Kellogg's teaching, Cuando la Sister White está amonestando a Kellogg, las enseñanzas de Kellogg, she has much to say about the personality of God ella tiene mucho que decir sobre la personalidad de Dios and how his teachings destroy the personality of God. y cómo las enseñanzas de él destruían la personalidad de Dios. And those people that want to uphold the pioneer position of the Godhead, Y esas personas que quieren sostener la posición pionera de la deidad, they mix the counsel about the personality of God ellos mezclan el consejo sobre la personalidad de Dios with the Godhead. con la deidad. The Godhead, La deidad, Christ's divinity, la divinidad de Cristo, the fact that he is God, el hecho de que Él es Dios, is different than him being a person. que es diferente a una persona. The Godhead La deidad is defining the structure of God. está definiendo la estructura de Dios. The pioneers believed Los pioneros creían that the Godhead, que la deidad, the structure of God, la estructura de Dios, was the Father and the Son. que era el Padre y el Hijo. The Jews believed Los judíos creían that the Godhead que la deidad was one God. era un Dios. Sister White says plainly La hermana White claramente lo dice, that there are three persons of the heavenly trio. que the hay heavenly tres Godhead. personas del trío celestial, The Father, the Son, the Holy Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Godhead La deidad is dealing with the definition of what God is. trata con la definición lo que Dios es. But the personality of God, Pero la personalidad de Dios it's a whole different argument. es otro argumento muy diferente. When we're using Sister White's comments from Kellogg,
Cuando nosotros usamos los comentarios de la hermana White sobre Kellogg to uphold our position of the Godhead, para sostener nuestra posición sobre la deidad, we're mixing arguments. estamos mezclando los Now, argumentos. and I see everyone out here getting kind of tired, Vemos que todos se están cansando. and you got a glisten on your face. So if there's any way to turn up the air conditioner a little bit, please do. Okay? Let me check to see how much stuff we have to get through. All right, let's move a little bit quicker to try to get through this. In this period here, let's first read Isaiah 6:10. Right here. Isaías 6:10. Entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado. In this history, En la historia de Cristo, Christ often referred to Isaiah 6:10. Cristo se refiere frecuentemente a Isaías 6:10. When he dealt with the Jews, Cuando él trató con los judíos, he identified that they had eyes that did not see and ears that would not hear. dice que ellos tenían ojos que no veían y oídos que no escuchaban. This was the condition of the Protestants Y esa, in fue this la, history. y esa fue la condición de los protestantes en la historia de 1798. And this is the condition that we are confronted with at the end of the world. Y es la misma condición que vamos a confrontar en el tiempo del fin. When the book of Joel is fulfilled in each of these three histories, Cuando el libro de Joel se cumple en cada una de estas historias, there's a special message hay un mensaje especial and there's a group that refuses to see it. y hay un grupo que rechaza. They have eyes, but they don't see, and ears, but they Contemplarlo. don't hear. Dice que tienen ojos y oídos que no escuchan. So we need to put that in the record. Queremos que eso quede registrado. Those people that are holding on to this pioneer position of the Godhead, Estas personas que están sosteniéndose a la posición pionera sobre la deidad, humanly, it's doubtful that very many of them are going to receive the light on the Godhead. humanamente es difícil ver que ellos van a recibir la luz sobre la deidad. You can't judge their motives, No podemos juzgar sus motivos, but you can analyze their fruits. pero sí podemos analizar los frutos. Okay? In the 1930s, En los 1930 there was an argument going on in Adventism había un argumento en el adventismo that most of Adventism don't know about. que la mayoría no sabe sobre eso. They were seeking to change the pioneer understanding of the daily, Estaban buscando cómo cambiar la posición pionera sobre el continuo, change it from paganism to Christ's sanctuary ministry. cambiándolo del paganismo al ministerio de Cristo en el santuario. And they were beginning to try to bring in the Catholic doctrine of the Trinity. Estaban tratando de traer la doctrina católica de la Trinidad. They were so far off course by the 1930s Ya se habían desviado tanto, para los 1930 that they were already making concessions to the Roman Church in Que- a lot of ways. que ya estaban comprometiendo a la Iglesia Católica en diferentes formas. There was some men that were fighting against this movement in Adventism, Había hombres que estaban luchando en contra de ese movimiento and one of them was J.S. Washburn. y uno de ellos fue el señor Washburn. We have his entire article available. Y en las notas se encuentra todo el artículo completo It's translated into Spanish. y hasta traducido al español. And one of the things that I like about his article Una de las cosas que nos gusta sobre este artículo is he identifies that the way that they were bringing the daily in, trying to introduce the Trinity to Adventism, y una de las formas que ellos estaban introduciendo el continuo sobre la Trinidad. how were they doing No, that? I'm sorry, I missed something. The way that they were attempting to bring in the new view of the daily and bring in the Catholic view of the Trinity Una de las formas en que estaban introduciendo el continuo, el asunto continuo y acerca de la introducción de la Trinidad. Bueno, hold on, I gotta- tranquilo. yeah. Yeah. Okay, go ahead. The way they were trying to introduce these false doctrines Una de las formas que ellos estaban tratando de introducir estas doctrinas falsas concerning the daily concerniente al continuo and the y Trinity, la Trinidad. you know how it was? ¿Saben cómo era? They were using the Catholic Bibles. Ellos estaban usando las Biblias católicas. They had set aside the King James Version Se habían Bible, puesto al lado la versión de King James and they were bringing in the Catholic versions of the Bible, which probably doesn't mean a lot in the Latin world. y estaban trayendo las Biblias católicas y quizás no significa mucho para el pueblo latino. I mean, the English world has many more
Catholic Bibles available than the Latin world, so you may not be familiar with this. Quizás no estemos informados con este asunto sobre las Biblias católicas y la King James. But in this article where Washburn is identifying this problem, Pero en este artículo donde Washburn está tratando este asunto o este problema, he's opposed to the Catholic teaching of the Trinity. él se opone a la enseñanza trinitaria de católica And he identifies it as the Omega apostasy. y él la identifica como la apostasía omega. And these people that want to uphold the pioneer position of the Godhead, Y estas personas que quieren sostener el entendimiento pionero sobre la deidad, they take the following paragraph out of his quote. y esta es una de las citas que ellos toman de este artículo, And they put it in their materials that they publish y ellos lo agregan en sus materiales que ellos publican in order to identify para poder identificar that for the Adventist church to accept the teaching of the Trinity, que para la iglesia adventista pueda aceptar la Trinidad, that this is the Omega apostasy. que esta es la apostasía omega. So let's read what Washburn says. Así es de que en el artículo de J.S. Washburn, en la página 9, los adventistas del séptimo día afirman tomar la palabra de Dios como suprema autoridad y de haber salido de Babilonia, de haber renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Si volvemos a la inmortalidad del alma, al purgatorio, al tormento eterno y al domingo, ¿no sería eso nada menos que una apostasía? Sí. Sin embargo, pero si nos saltamos todas esas doctrinas menores y aceptamos enseñanzas y enseñamos las doctrinas centrales, la doctrina del romanismo, la Trinidad, y enseñamos que el Hijo de Dios no murió, aún así nuestras palabras parecen ser espirituales. No es esto nada menos y nada más que apostasía, y no es la verdadera apostasía omega. Okay, now take a deep breath. Tomen un profundo respiración. I'll bring this presentation to a close, Vamos a terminar aquí and we'll take it up right here when we come back. y la vamos a tomar cuando regresemos. But I want to summarize some things for you Pero queremos resumir unas cosas aquí to put them in place before we move any further. para ponerlas en su lugar antes de seguir adelante. The controversy over the Godhead in Adventism La controversia sobre la deidad en el adventismo is paralleling the controversy over the Godhead in the history of Christ. está haciendo un paralelo, es paralelo con la historia de Cristo. Okay. And we know these are parallel histories. Y sabemos que estas son historias paralelas. They're all a fulfillment of Joel. Todos ellos son cumplimientos de Joel. Now follow me for a moment. Sí, sígame, por favor. I'm only giving you two witnesses. There are others. Solo le estoy dando dos testimonios, pero hay más. The first witness I gave you El primer testimonio que yo le di, is that Ellen White says all the reform lines parallel one another. la hermana White dice que todos los movimientos de reforma hacen un paralelo. So we have the right to expect to see the history of Christ repeated in our history. Es decir, que tenemos el derecho de ver que la historia de Cristo se va a repetir en nuestra Amen. historia, ¿correcto? The second witness we gave you El segundo testimonio que le dimos, is that these three histories are a fulfillment of Joel. que todas estas tres historias es el cumplimiento de Joel. So we have the right to expect that these histories will be repeated in this history. Así es que nos damos el derecho de ver que todas estas historias se van a repetir, se repetirán. So we have En nuestra testimony of historia. two. It's established. Así que tenemos dos testimonios y está establecido. There's other arguments along this line that we're not using. Hay otros argumentos que no se están aquí utilizando. Once we put that in place, Ya cuando tenemos esto en lugar, we're showing that there was a controversy over the Godhead in this history ya mostramos que había un conflicto sobre la deidad en la historia de Cristo, concerning the second dispensation of the Godhead, the Son. concerniente a la segunda dispensación del Hijo. And we're claiming that in this history, Estamos enfatizando que en la historia del tiempo del fin, which is the dispensation of the Holy Spirit, que es la dispensación del Espíritu Santo, that the controversy over the Godhead is repeated. que el conflicto de la deidad se volverá a repetir. In this history, it was that the men and women here were holding on to the pioneer position of the Godhead. En la historia de Cristo, los judíos estaban sosteniendo a la creencia de la deidad pionera.
And they could not see the increasing light about the Godhead. Y ellos no podían ver el aumento de la luz sobre la deidad. We're saying it's the identical thing here. Y estamos diciendo que va a ser lo idéntico en nuestro tiempo. There's some of us that are holding on to the pioneer position of the Godhead, Hay unos que nos estamos sosteniendo la creencia pionera sobre la deidad which prevents us from seeing the increasing light on the Godhead. que nos evita ver el aumento de la luz sobre la deidad. In this history, it was the increasing light of the Son. En la historia de Cristo fue el incremento de luz sobre el Hijo In this history, on the Holy Spirit. y en nuestra historia sobre el Espíritu Santo. In this history, one of the problems is that the Son was equal with the Father. En la historia de Cristo era de que el Hijo se hacía pasar igual al Padre. And this is one of the problems in this history. Y es uno de los problemas en nuestra historia. To claim that the Holy Spirit is fully part of the deity as the Father and the Son Que creer que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo is an abomination for those that are holding the pioneer position. es una abominación para esos que sostienen las creencias pioneras. As they promote this controversy, as the people that believe the pioneer position push their agenda, Conforme estas personas que están promoviendo esta enseñanza de la deidad, there are certain things that they do hay ciertas cosas que ellos hacen that I began to note. que yo empecé a notar And we'll deal with them a little bit more. y vamos a tratar con ellos un poco más. They go to the history of John Harvey Kellogg, Ellos van a la historia de Kellogg, where the alpha apostasy came into history. cuando la apostasía alfa llegó a la historia, And they say the alpha apostasy illustrates the omega apostasy. cuando dice que la apostasía alfa ilustra la apostasía omega. They say that the alpha apostasy had to do with the personality of God. Ellos dicen que la apostasía alfa tenía que ver con la personalidad de Dios, And it did. y lo tenía, y lo But, era. but they are misleading. Pero estaban engañando, They're misleading estaban because they say the personality of God porque estaban diciendo que la personalidad de Dios is reflected in the argument over the Godhead. que se refleja sobre la... You're fine. You got help. I'm trying. They say that the issue over the personality of the God Que el asunto sobre la personalidad de Dios, is prefiguring the issue over the Godhead. que está prefigurando sobre la deidad. No. I don't know. Yes? See? Okay. And the point I'm making here El punto que quiero hacer aquí, is the personality of God, que la personalidad de Dios, the identification of Him as a person, la identificación de Él como persona, with attributes of a person, como los atributos de una persona, is different es diferente. than the definition of what the Godhead is. Es diferente lo que la deidad es. The Godhead is identifying the Father, Son, Holy Spirit. La deidad identifica que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So they're taking arguments about the personality Así de que ellos están tomando argumentos sobre la personalidad and using those arguments y usando estos argumentos to take their position about the Godhead. para tomar su posición sobre la deidad. And the way we say that in the United States Y la forma que lo expresamos en Estados Unidos is apples and oranges. son manzanas y naranjas. It's not the same. No es lo mismo. But most people don't look closely. Pero la mayoría del pueblo no ve más de cerca. We have more to say about that. Hay más que se puede decir de esto. The second point that I made along this line, El segundo punto que se hizo en esta línea, where I'm closing with, donde vamos a cerrar, is dishonesty. la deshonestidad. They go into men's writings, Ellos van a los escritos humanos, such as Washburn, como los escritos de Washburn, and they say that Washburn says y ellos dicen que Washburn dice, that if the Adventist Church accepts the Trinity, que ellos dicen que si la Iglesia Adventista acepta la Trinidad, that this is the Omega. que esta es la Omega. And they say Y dicen that if you believe que si tú crees, that the Father, the Son, and the Holy Spirit que si tú crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, are the three persons of the heavenly trio, que son las tres personas de la deidad, that this is the Trinity.
que esta es la Trinidad. Okay, you with me? ¿Me So they're entienden? using Washburn Así es que están usando a Washburn, to say that the acceptance of the Trinity que la aceptación de la Trinidad is the Omega apostasy, es la apostasía omega, but they don't use all of Washburn's article pero ellos no están usando el artículo completo de Washburn, because Washburn goes on porque Washburn continúa diciendo en ese in the artículo, very same article en el mismo artículo, from Series B's number 7, the very next quote, the last paragraph, no, hold on. and he Oh, is quotes this paragraph. En la página 10, Let's read this. the whole- Yeah. el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como su Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial y en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Do you understand that quote? ¿Entienden esta cita? That's Ellen White. Esa es la hermana White. Washburn quotes that quote Washburn cita esta cita more than once más de una vez in the article en el artículo where he says the Trinity is the Omega apostasy. cuando él dice que la Trinidad es la apostasía omega. Washburn has no problem Washburn no tiene ningún problema identifying the Godhead as the Father, the Son, and the Holy Spirit. identificando a la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o la deidad. But these people that want to uphold the pioneer position, Pero estas personas que están tratando de sostener la posición pionera they say if you believe that the Godhead is the Father, the Son, and the Holy Spirit, dicen que si tú crees que la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, that this is the Trinity que esta es la Trinidad and this is the Omega. y que esta es la omega. And they'll use Washburn to uphold that position. Y ellos usan el artículo de Washburn para sostener esa posición. And he doesn't believe it. Y él no cree eso. The definition of the Trinity La definición de la Trinidad that the pioneers and Washburn say is the Omega apostasy, or Washburn says is the Omega apostasy, porque la posición que los pioneros sostenían y que Washburn, is the Catholic definition of the Trinity, que esa es la definición católica de la Trinidad, which is that it is one God que hay un solo Dios, that manifests itself differently at different points in history. que Él se manifiesta en diferentes tiempos en la historia. Here, this God is the Father. Aquí este es el Dios, el Padre. Here, He's the Son. Aquí es el Hijo. Here, He's the Holy Y Spirit. acá es el Espíritu Santo. But it's always the same God. Pero que siempre es el mismo Dios. That's not the definition of inspiration. Pero esa no es la definición de la inspiración. It's not the definition that Washburn believed. Esa no es la definición que Washburn sostenía. He believed the Godhead was the Father, the Son, and the Holy Spirit. Él creía que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So what I'm saying is, Lo que estoy diciendo aquí, these people that are upholding the pioneer position, estas personas que están sosteniendo la posición as they pionera, promote their views, mientras ellos promueven sus puntos de vista, they're dishonest. son deshonestos. And the Bible says, La Biblia dice by their fruits you shall know them. que por sus frutos los conocerás. But I tell you what, especially in the Latin world, Les digo, pues, especialmente en el pueblo latino, there's not very many Latins that have access to the pioneer writings or the writings of men like Washburn. no hay muchos latinos que tienen acceso a los escritos pioneros como los de Washburn. So if someone comes from the glorious land Así es de que si alguien viene de la tierra gloriosa, and says, this is what so-and-so said, esto es lo que tal persona dijo, almost impossible to test it. casi es imposible probarlo. Shall we pray? ¿Oramos? Ok, bendito Dios, damos gracias por la paciencia y el amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Queremos que nos sigas sosteniendo en tu manto, Señor, bajo tu dirección. Sabemos que sin tu espíritu, Señor, no hay nada que podamos entender. Así es de que te rogamos que derrames tu espíritu, derrame, Señor, la porción necesaria para comprender lo que tú quieres que comprendamos para nuestra edificación. Sé con cada uno de los presentes y síguenos, Señor, acompañando como lo estás haciendo hasta hoy. En Cristo Jesús. Amén.